Buenas noches a todos, bienvenidos. El día de ayer habíamos dejado claro cómo era que se colocaba en el DCM estas dificultades considerando o teniendo en cuenta las características diagnósticas. Hoy vamos a ver los diferentes tipos de discalculia y esta parte se vuelve significativa porque cada tipo de discalculia pues tiene o abarca procesos diferentes. Primero que nada, hablamos de la discalculia verbal. Es una dificultad relacionada con el nombrar, comprender los conceptos presentados verbalmente. ¿Qué quiere decir eso? La persona tiene la capacidad de comprender y entender los conceptos siempre y cuando sean por escrito. Ejemplo, tiene la capacidad de comprender lo que se le está pidiendo que haga o que realice o que lea en la parte numérica, pero a la hora de que le dicen, bueno, 2 más 2, la persona se queda con... Entonces, esa parte es cuando se presenta esta discalculia verbal. Es para nombrar y comprender los conceptos presentados verbalmente. Por ende, esto hace que, a pesar de tener esta discalculia, los niños tengan la capacidad de leer o escribir los números, pero no de reconocerlos. Entonces, en esta discalculia verbal, pues comprendemos todos estos. Chicos, estamos teniendo dificultades en la parte del habla, de pronto me están escuchando mal. Ya les leo. Buenas noches. Buenas noches. Chicos, ¿me escuchan adecuadamente? Por favor, me confirman. Ah, ok, gracias. Listo. Bueno, entonces estamos bien por ese lado. Entonces recuerden que la discalculia verbal tiende o hace referencia a este problema que yo tengo para comprender los números cuando se me presentan verbalmente, cuando alguien me nombra o me habla acerca de estos números. Pero si yo los veo dibujados, si yo los veo escritos, para mí es mucho más sencillo comprender y entender, incluso manipular estos números para poder realizar las operaciones necesarias de acuerdo a. En este punto también encontramos la discalculia pratagnóstica. Este tipo de discalculia tiene una característica y es que traduce sus conocimientos sobre los conceptos abstractos matemáticos a conceptos netos reales. Ellos son capaces de entender los conceptos matemáticos, pero tienen dificultades para enumerar, comparar, manipular operaciones matemáticas en la práctica. Entonces, ellos entienden de qué se está hablando, pero a la hora de ponerlo en práctica, de aplicarlo para algo en concreto, allí es donde la persona va a empezar a presentar dificultades, porque de eso se trata la discalculia pratagnóstica, de poner, cuando ya se tiene que poner en práctica lo que estábamos viendo, lo que habíamos hecho previamente, allí es donde las personas van a tener muchas más dificultades relacionadas con. También encontramos, chicos, ¿están viendo las diapositivas? En este momento estamos en tipos, ¿sí? Ok. Entonces, esa es la prognostica, recuerden. La léxica es la lectura de los números, de los símbolos numéricos matemáticos
los números, así como las expresiones matemáticas o ecuaciones. ¿Qué pasa cuando una persona tiene este tipo de discalculia? Cuando una persona tiene este tipo de discalculia, es capaz de entender los conceptos relacionados con matemáticas, o sea, ellos sí saben qué es una suma, qué es una resta, qué se supone que se tiene que hacer cuando se hace una suma, cuando se hace una resta, pero eh, tienen dificultades para leerlos y comprenderlos. El concepto como tal lo entienden, pero a la hora de emplearlo o de usarlo es cuando realmente pues se pone o se presenta el problema o la dificultad. ¿Por qué? Porque allí es donde van a presentar mayores dificultades para leerlo y comprenderlo pues adecuadamente. Entonces, esto es la discalculia eléctrica. Después nos vamos para la discalculia gráfica. En la discalculia gráfica conocemos y entendemos que escriben los símbolos matemáticos. Entonces, los niños que sufren este tipo de discalculia son capaces de entender los símbolos matemáticos, pero no tienen la capacidad para leerlos, así como para escribirlos o usar estos. Ok, ellos pueden leerlos, pero escribirlos gráficamente no hay ninguna dificultad, pero el problema es entenderlos, leerlos, usarlos. ¿Sí? Si yo hago una suma, se supone que lo que estoy haciendo es a este le agrego esto, ¿sí? Básicamente, esto es, o ese es el punto en el que las personas con este tipo de descalculia presentan mayores dificultades con la comprensión de cómo voy a usar yo estos símbolos matemáticos, conociendo o pues entendiendo mucho mejor todo esto. Chicos, déjenme un segundo. La discalculia diagnóstica, hablamos de realizar operaciones mentales sin usar los números para llegar al resultado y para comprender los conceptos o ideas relacionados con las matemáticas o aritméticas. Entonces, la discalculia diagnóstica tiene que ver con la realización de operaciones mentales, pero para esto tenemos que comprender los conceptos o ideas relacionadas con la matemática y aritmética. Cálculo operacional, entonces tiene que ver con ejecutar operaciones aritméticas o cálculos matemáticos, tanto verbales como escritos. Una persona será capaz de entender los números, las relaciones que hay entre ellos, pero a la hora de manipular los números o los símbolos para poder hacer el proceso de matemática de cálculo, ahí es donde está la dificultad. Entonces, importante entender o comprender de que en la diagnóstica tiene que ver realizar operaciones mentales sin usar los números. Mientras que en la discalculia operacional hablamos de que efectivamente, estos cálculos matemáticos se entienden los números y las relaciones, pero no soy capaz de llegar a un resultado. Me presentan la pregunta, me presentan la prueba, yo lo miro, y por más que lo miro, pues al final no soy capaz de llegar a
Ahora sí, escuchamos perfectamente. Entonces, la discalculia operacional tiene que ver con todas estas operaciones y cuando no soy capaz de entender los procesos. Sí, yo entiendo los números, las relaciones que hay entre ellos, pero pues entendido, comprendido los diferentes tipos de discalculia y por qué las características de cada una de ellas. Dame un segundo. No, es que estábamos explicando acerca de la discalculia gráfica, la discalculia diagnóstica y la operacional. Era por eso. Entonces, si entendemos los diferentes tipos, ya conocemos pues todos los conceptos de acuerdo a. Vamos a ver cuáles son las causas. Entonces, cuando hay alguna anomalía en alguna estructura, ¿sí? De las que apoya la representación del procesamiento de la información numérica. Cuando alguna de estas estructuras está afectada o está alterada, pues allí es donde nosotros tenemos o necesitamos prestar especial atención. También miramos cuando hablamos de toda la parte neurobiológica. Entonces, en esta, la parte neurobiológica, hablemos de la relación entre las dificultades con las discalculias en la realización de tareas matemáticas, las anomalías estructurales y funcionales que se observan en el cerebro. Resulta que en algunos casos, dependiendo de, se puede llegar a observar, se puede llegar a apreciar ciertas dificultades significativas relacionadas con los tipos de discalculia y cómo estos tipos de discalculia se ven a nivel cerebral dentro de las estructuras mismas del cerebro. Y de esa manera también logramos entender o comprender mejor por qué es que esto, que en teoría es simple, es sencillo, pues me cuesta tanto trabajo. Estas anomalías a nivel cerebral están determinadas por la herencia biológica de cada persona. Aquí hablamos de que es un trastorno congénito y que tiene un importante componente genético. Es un trastorno que se pasa de generación en generación, pero que adicionalmente a eso también tiene un importante componente de tipo genético en la persona o en las personas que puedan llegar a estar padeciendo pues la discalculia. Segundo. La, la idea de esto es conocer o entender de qué forma vamos logrando, vamos instaurando todos estos procesos y cómo hacemos que la persona, primero evaluamos, ¿sí? Toda la parte cognitiva, emocional, podemos ir mirando qué es lo que está pasando dentro de la persona de acuerdo pues a sus diferentes hitos. Eh, Adicionalmente a esto también podríamos mirar o podríamos encontrar toda la parte de lo relacionado a que tendríamos que conocer los predictores que no necesariamente siempre son fáciles de encontrar. Dentro de las adaptaciones del aula,
lo primero que tenemos que hacer es iniciar por el lado de reducir la cantidad de ejercicios. Este es un punto clave dentro de todo el proceso, poder hacer nosotros estas capacidades y poco a poco también ir mirando o ir identificando de qué manera vamos haciendo o vamos consiguiendo que la persona vaya aumentando todas estas actividades. ¿Por qué? Porque es que nosotros empezamos o nosotros hablamos de querer o de intentar que el niño tenga, mm, ahí haga todos los ejercicios como sus compañeros, sí, pero se nos olvida o pasamos por alto el hecho de que nuestras chicos también tienen ciertas dificultades y dentro de estas dificultades necesitamos que no tengan tantas actividades. ¿Por qué? Porque la mayoría de esto los va a abrumar. Entonces, como la mayoría de esto los va a abrumar, tenemos que ir poquito a poco mirando e identificando todos estos de manera pues mucho más adecuada. Adicionalmente a esto también hablamos de que tenemos que reducir el número de cifras de cálculos. En esta parte empezamos desde la parte inicial. Al empezar desde esta parte inicial sabemos o entendemos que podríamos empezar por uno o dos cifras y así poco a poco vamos a ir aumentando pues este proceso. Presentar los problemas con ayuda de gráficos, dibujos o subrayar palabras claves. Entonces, yo ya sé que efectivamente la persona va a lograr o va a tratar de tener mejores capacidades en relación a, pero también vamos a ver o vamos a encontrar de que en esta presentar los problemas de manera gráfica, pues le van a dar a la idea, a la persona ideas mucho más claras de qué es lo que tienen que hacer, de qué es lo que tienen que realizar y de qué manera podríamos llegar a lograr, pues, hacer dibujitos, gráficos para empezar, ¿sí? A medida de que la persona pues tenga mayor claridad, pues ya vamos dándole muchas más oportunidades, pero inicialmente necesitamos mirar o necesitamos poder establecer cuál va a ser esta forma de yo presentarle a la persona, pues, es subrayar las palabras claves, subrayar o ponerlas en mayúscula. ¿Por qué necesitamos subrayarlas o ponerlas en mayúscula? Porque así la persona pues va a tener un poco más de claridad. También vemos que usar hojas cuadriculadas para mejorar el alineamiento de los cálculos. A veces nosotros pensamos o nosotros miramos y decimos, no, es que el niño tiene que hacerlo, tiene que guiarse por, pero no les damos estas hojas que le ayudan a ubicar adecuadamente las operaciones y evitamos pues estos problemas que se dan a veces en la comprensión de las operaciones debido a la mala ubicación de las mismas. También miramos colorear los símbolos de las operaciones para evitar confusiones. Yo generalmente recomiendo o sugiero características importantes a tener en cuenta aquí. Entonces, primero vamos a mirar o a identificar de que la suma sería
verde, la resta sería roja y la división sería naranja. Esto es una forma relacionada pues a lo mismo que se considera en cada color. Entonces, eso es como una guía general. Yo pues, se los recomiendo, se los sugiero a manera, ok, no se preocupen, acá también hubo uno. Los entendemos. Entonces, en esta parte tenemos que mirar o tenemos que identificar de qué colores le podría ser fácil a la persona. La persona también podría mirar o también podría decir, bueno, listo, de acuerdo a lo que yo sé, de acuerdo a lo que yo entiendo, y pues podría hacerlo de estos colores y se lo recordamos constantemente a las personas para que así pues les sean mucho más fácil. Eh, Disminuir las distracciones ocultando los otros ejercicios. Yo no sé si a ustedes les pasó, estaban haciendo o conocieron el álgebra de Baldor. Entonces empezaba la persona a decirle o a mostrarle toda la información, todas las cosas, todo lo que tenía que hacer y la persona pues también podría llegarse a sentir un poquito abrumada. Entonces, al sentirse un poquito abrumada, pues en esta parte, la idea no es que no, es que tenemos que colocarle todo, sino, bueno, listo, ya tenemos la información, entonces con base a la información, ¿qué es lo que tendríamos que colocarle o qué es lo que podríamos mostrarle a la persona? Proporcionar más tiempo, si yo sé que a la persona se le dificulta, si yo sé que a la persona le es muy difícil todo esto, pues también sé que debemos o trataríamos de permitir el uso de tablas de multiplicar y hojas con autoinstrucciones necesarias para la realización del paso a paso. Esta parte es bien importante porque el uso de las tablas de multiplicar pueden ayudar pues a evitar dificultades que se puedan presentar asociadas o relacionadas pues también a este mismo proceso. Adicionalmente a esto, encontraríamos o determinaríamos que tenemos que mirar las hojas de autoinstrucciones. ¿Y qué hay en estas hojas de autoinstrucciones? El paso a paso. Puede ser que haya un ejercicio de guía, pero es que a mí el ejercicio de guía no me va a hacer todos los demás ejercicios. Entonces, como el ejercicio de guía no me va a hacer los demás ejercicios, pues simplemente es una forma de yo guiarme y orientarme y tener como mejor idea relacionada a eso. Entonces, son algunas recomendaciones de manera general. Dentro de las actividades se recomienda trabajar noción y proporción. Podemos hacerlo o una de las formas más divertidas de hacer o trabajar esto con los chicos o con los adultos es en las recetas. Sabemos que en las recetas se tiene que tener en cuenta ciertas proporciones, ciertas medidas para que pues queden adecuadas. Entonces, esa es la característica por la cual las recetas es una excelente estrategia para promover todas estas conceptos de noción y proporción. Adicionalmente a esto, asociación de los números con la cantidad que representan. Para esto vamos a usar los referentes visuales concretos y manipulativos. Entonces puedo presentarles libros, puedo presentarles lápices, puedo presentarles cuadernos, puedo presentarles
lo que usted quiera, siempre y cuando sean manipulativos y que la persona pueda cogerlos, interactuar con ellos y a partir de ello, pues dar una respuesta más acorde. También hablamos de ejercicios de seriación, entonces primero va el 1, después va el 2, después va el 3, después va el 4, después ¿cuál iría? Y así sucesivamente estamos poniendo a la persona a hacer ejercicios de seriación y con estos ejercicios de seriación de manera consciente o inconsciente estamos ayudando a la persona a que mejore pues todo esto. También encontramos mejorar la memoria de corto plazo, entonces cómo vamos a instaurar esta parte de la memoria de corto plazo, cómo vamos a ejercitarla, ejercicios cognitivos en los que se trabaje todo esto y adicionalmente a esto trabajar el cálculo mental. Son algunas de las estrategias que se recomiendan o que se sugieren para la persona. Acá incluso podríamos hacer el uso de autoinstrucciones encubiertas. ¿Cómo así? Cuando nosotros empezamos a hacer autoinstrucciones a la hora de elaborar o de realizar la actividad o el cálculo que estamos haciendo y le pedimos a la persona que vaya disminuyendo su tono hasta que lo haga de manera mental. Entonces, esto también es una forma para ir promoviendo o ir logrando en la persona mejores resultados. Vamos a ver unas actividades propuestas para contribuir a esta parte de la discalculia. Los chicos, entonces ya entendimos cuál es la diferencia importante entre esos dos trastornos. ¿Alguna duda relacionada pues? Hoy ya les pasé el link. Ahora vamos a conocer un poquito de algunas estrategias o algunas opciones de acuerdo a. Digamos que estas actividades relacionadas con las dispraxias van a depender también del grado de implicación de la persona, de qué tan afectada esté o esté la persona a la hora de realizar o en qué ámbito pues tiene la dificultad. No todas las personas tienen las mismas dificultades. Entonces vamos a mirar acá. Dispraxia para los niños. Tenemos la dispraxia para vestirse, son un juego en el que se va a trabajar toda la parte de lograr vestirse, porque pues hay chicos que tienen problemas para ello. Dispraxia digital, en estas son dificultades para la escritura debido a que tienen problemas al momento de utilizar sus dedos. La dispraxia psicomotriz es la que trabajaríamos aquí. Dispraxia motriz, dispraxia verbal. Y pues esas son algunas recomendaciones generales que se suelen dar de material de estudio y de apoyo relacionado o asociado a este tipo de dispraxias. Bueno, vamos a conocer entonces cuáles son las actividades que podemos llegar a usar. Primero que nada, vamos a hablar de sentar al estudiante cerca al pizarrón. Señor Glenn, señora, coméntenos.
Perdón, pero eso es increíble. Les comentaba entonces sentar al estudiante cerca al pizarrón o de otro estudiante que pudiera ayudar. Esto en caso de que tengamos un estudiante o una persona con dificultad en la parte motriz, ¿sí? Si la dificultad de la persona es en la parte motriz, esta opción sería una estrategia adecuada para poder apoyar en este proceso, pues, a la persona, que haya alguien que esté cerca de ella y que esa persona que esté cerca de ella le pueda ayudar a poderse movilizar, a poderse parar cuando sea necesario, cuando considere que pues requiere este tipo de movimientos. También encontramos o también vemos que existe, o que vamos a ver, el ajuste de la silla del escritorio, que esté sentado en la posición correcta. Si la persona tiene alguna dificultad o alguna complicación para ello, pues una de las mejores estrategias es que tenga o que pueda conseguir la forma de que sus pies estén puestos o situados de la forma correcta dentro del aula. Eh, También podemos permitir que el estudiante trabaje en diferentes posiciones. Si tiene alguna dificultad, si le genera algún tipo de malestar, yo no le voy a pedir, no, entonces siéntese recto y hágame el favor y haga todo este, no, tenemos que ser conscientes de ello y también en algunos casos flexibilizar de acuerdo a lo que la misma persona pues nos va comentando. Eh, Permitir proporcionar soportes inclinados, esto para que puedan escribir un poco más acorde y adecuado a lo que se esperaría que la persona pudiera realizar sin necesidad de estarse acostando directamente. También proveer sujetadores de lápiz. Los sujetadores de lápiz también dependen de qué tanta capacidad de pinza tiene la persona, porque en algunos casos vamos a tener sujetadores mucho más gruesos para niños que estén empezando apenas este proceso o que tengan una dificultad mucho más marcada relacionada a. Entonces, esos serían los aspectos que tendríamos que tener en cuenta aquí para poder mirar la dispraxia en el niño o en la persona. También disponer de tijeras con resorte bucle. Esta parte es importante porque las tijeras con resorte bucle van a hacer de que la persona tenga un poco más de claridad, ¿sí? De, bueno, qué es lo que voy a hacer, de que a la hora de recortar no presenten tantas dificultades como lo haría una persona que no tiene este tipo de tijeras y que tiene una dificultad en su parte motriz. Recuerden que todo esto está relacionado con la parte motriz y como a algunas personas pues se les dificulta un poco más eso. Sí, proporcionar papel especial. Entonces aquí hablaríamos de un papel resaltado o cuadriculado en el cual pues la persona pueda guiarse de una manera mucho más adecuada y acorde pues a lo que ella va haciendo o a lo que él va realizando. También encontraríamos acá la parte de facilitar herramientas que ayuden a escribir. Aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, lo que tendríamos que mirar es los diferentes grosores. A medida que la persona avanza, claramente yo ya no le voy a poner a escribir con algo que sea igual de grueso a lo que anteriormente usaba, sino que poquito a poco voy a ir desdibujando en esta persona la necesidad de usar elementos tan gruesos para que llegue el punto en el que ya, de hecho, no los tenga que usar, ya pueda usar cualquier implemento de escritura sin importar realmente el grosor del mismo. Y pues bueno, esto es un proceso de cambio que se va dando paulatinamente de acuerdo a la capacidad de agarre de la persona. Proveer siempre un casillero, enseñarle a abrir una cerradura.
Permitir que el estudiante tenga varios recesos al día para caminar, darle más tiempo para que cambie el salón de una clase a la siguiente, darle tiempo para cambiar la ropa o alistarse, dar instrucciones o asignar tareas, entregar con antelación apuntes de la lección o asignar a un compañero que tome apuntes, utilizar hojas de trabajo que reduzcan la necesidad de copiar, que simplemente tengan que llenar espacios en blancos. También usar tamaño de letra grande en las hojas de trabajo, notas o libros. Permitir al estudiante le dicte a un compañero o use un software de voz a texto. Y entregar esbozos o mapas en el que el estudiante solo tenga que marcar lo que se está enseñando. Asimismo, promoverle al estudiante un casillero y enseñarle cómo abrir. Aquí, mirar, permitir el uso de computadoras para las tareas por escrito, sabiendo o considerando de que la persona pues tiene o presenta pues esta dificultad. Darles más tiempo para terminar los exámenes o tareas escritas, pues teniendo en cuenta esto, aceptar respuestas orales a los exámenes, entregar listas de revisiones, instrucciones paso a paso, indicaciones visuales de las tareas que debe realizar, dar más tiempo, ofrecer instrucciones lentamente y usando acciones cortas, enseñar con anticipación habilidades físicas o pequeñas sesiones de actividad de actividades que vaya a realizar posteriormente. Enseñar estrategias específicas para escribir a mano y mostrarle o presentarle a la persona cómo es que se puede hacer este paso a paso. Recordemos que necesitamos implementar el paso a paso para que así pues la persona genere mejores resultados. Entonces, eso en cuanto a la distracción. Nos toca sí o sí buscar estrategias, mejorar todo el conocimiento propioceptivo de la persona y de una u otra forma tratar de buscar opciones para que ese conocimiento propioceptivo pues se vaya generalizando y vaya ayudando a que la persona tenga mayores habilidades relacionadas a ello. Un niño no encaja los bloques de construcción, solo que los desencaja. ¿Qué podría decir que tiene displasia constructiva? Sí, se podría llegar a decir de que tiene displasia constructiva. Porque pues si no entiende la relación que hay entre los bloques, sí podríamos llegar a estar hablando de este tipo de displasia. Pero hay centros para este tipo de conducta, claro que sí. En los centros donde vamos a trabajar todo lo de terapia ocupacional. En estos centros generalmente se suelen ayudar a las personas con dispraxia. La terapia ocupacional, de acuerdo pues al tipo de dispraxia, también son los ejercicios de que se van a realizar y pues poco a poco vamos a intentar de que esta dispraxia ya no genere tantas dificultades o tantas afectaciones dentro del día a día. Recordemos que esto puede afectar a incluso las actividades del autocuidado, considerando o teniendo en cuenta pues los diferentes aspectos. Entendido este tipo de conductas y qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que tenemos que mirar para que se vuelvan relevantes dentro de cómo, recuerden que lo que yo les voy a decir son ideas, simplemente cada uno pues tendría que buscar de acuerdo a la persona o a las personas con las que estén trabajando, qué estrategia, qué opciones o qué características les puede ayudar más. Dentro de todo este proceso. Y en la mayoría de casos acá se tendría que trabajar con terapia ocupacional. Las otras sí vamos un poco más a la parte académica y si es de la parte fonológica, aquí ya tendríamos que hablar con un profesional del habla y el lenguaje
que él va a ser el que nos va a ayudar o nos va a dar las herramientas para mejorar en este ámbito, para mejorar toda la parte de la habla y el lenguaje, y que así la persona pues no presente tantas dificultades. Entonces, dudas, preguntas relacionadas a esto. Recuerden que esos son los trastornos DIS y que son parte fundamental de los trastornos del neurodesarrollo y cómo estos trastornos del neurodesarrollo pues se presentan en la persona. ¿Listo? ¿No hay dudas? Entonces, vamos a mirar lo que se conoce como discapacidad intelectual o trastorno de la capacidad intelectual. Esta discapacidad intelectual o trastorno de la capacidad intelectual a nosotros nos habla o nos presenta varios aspectos a tener en cuenta. Este es un trastorno que comienza durante el periodo del desarrollo, que incluye limitaciones en el funcionamiento intelectual, pero también en los comportamientos adaptativos de los dominios conceptuales, sociales y prácticos de la persona. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los trastornos DIS, solo teniendo en cuenta esto, y el trastorno del desarrollo intelectual? ¿Cuál sería la diferencia importante aquí? Considerando esta primera, digamos así, como apartado, ¿cuál sería la diferencia específica que habría entre un trastorno de la capacidad intelectual y uno de los trastornos DIS, trastornos específicos del aprendizaje? ¿Cuál sería como esa diferenciación especial? Sí, sí, estamos de acuerdo. Aquí estarían las personas que tienen o que presentan un grado de afectación en su capacidad intelectual y que esto lleva pues, a un déficit cognitivo significativo, ya que la persona se encuentra por debajo del promedio. Entonces, sí estaría eso. Y la otra característica que yo les he recordado bastante es que es la frecuencia, ¿sí? En este caso, ustedes se van a dar cuenta de que esas características se ven en todos los ámbitos de la vida de la persona. En los trastornos DIS afectan la parte principalmente, toda la parte, se podría decir así, del aprendizaje. Entonces, esa es la característica específica, esa es como la diferencia de por qué
no es lo mismo un trastorno DIS a un trastorno de la capacidad intelectual. Vamos a ver de qué manera se ven estas afectaciones. Primero decimos o encontramos que son deficiencias en las funciones, perdón, intelectuales, tales como el razonamiento intelectual, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio y el aprendizaje académico. El aprendizaje a partir de la experiencia también se ve afectado, confirmado mediante evaluación clínica, pruebas de inteligencia estandarizadas e individualizadas. Entonces, algo que tenemos que tener presente acá es que para nosotros poder hablar de este trastorno, sí o sí tenemos que tener pruebas que certifiquen o que apoyen este diagnóstico. La persona no se puede, no, es que a mí me parece, es que yo creo, no. Hay pruebas que certifican y apoyan este diagnóstico mediante la instauración de pruebas estandarizadas de inteligencia. Las deficiencias del comportamiento adaptativo producen un fracaso del cumplimiento de los estándares eh, del desarrollo socioculturales para la autonomía personal y la responsabilidad social. ¿Qué decimos acá? Que sin el apoyo continuo, las deficiencias adaptativas van a limitar el funcionamiento en una más actividades de la vida cotidiana, como la comunicación, la participación social, la vida independiente en múltiples entornos, tales como la escuela, el hogar, el trabajo y la comunidad. Son los diferentes entornos en los que esto se va a ver. Aquí vamos a observar o vamos a encontrar que el inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas se da durante el periodo del desarrollo. Chicos, importantísimo, el inicio de estas deficiencias se da durante el periodo del desarrollo. Entonces no podemos decir, no, es que él no tenía esas características, pero de la noche a la mañana resultó con. Chicos, estamos hablando de que tiene que ver con el periodo del desarrollo de la persona, pues efectivamente no podemos decir que de la noche a la mañana, coincidencialmente, la persona salió con un trastorno de este tipo, cuando en realidad estos trastornos vienen desde momentos anteriores del desarrollo. ¿Por qué o cuáles condiciones creen que serían las que harían o que generarían en la persona, pues que apareciera, por decir así, este tipo de trastorno? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué condiciones estarían asociadas o ligadas a eso? Pues autismo como tal no, sino que nos referiríamos a que la persona hubiera tenido
o hubiera presentado en ese momento algún tipo de daño o lesión, ¿sí? Y al presentar algún tipo de daño o lesión, pues esa sería la característica a tener en cuenta dentro de que tuvo que haberse presentado o haberse desarrollado algún tipo de daño o lesión previo a. También vamos a ver cómo se ven los diferentes criterios de acuerdo a el nivel o a la escala de gravedad, los diferentes dominios de la. Entonces, primero que nada, hablamos del dominio de la gravedad leve, en la cual el niño en la edad preescolar, ¿sí? Puede no tener o no haber diferencias conceptuales manifiestas con los compañeritos de su edad o de sus mismas capacidades. Asimismo, se puede llegar a ver que existen ciertas dificultades en el aprendizaje de actitudes académicas relativas a la lectura. También encontramos que a la lectura, a la escritura, a la aritmética, el tiempo, el dinero, y necesitan ayuda para uno o más campos para poder cumplir eh, pues todo este proceso. Y para esto hablamos de la determinación, flexibilidad cognitiva y de la memoria a corto plazo, así como el uso funcional de actitudes académicas. Existe un enfoque de algo concreto o los problemas y soluciones en comparación con los grupos de personas de la misma edad. Entonces, en esto sería el dominio conceptual. Al compararse o al asociar esta persona a personas de su edad que se suponen que deberían tener el mismo nivel cognitivo, pues se observa o se ven ciertas falencias relacionadas o asociadas. En el dominio social, en comparación con el grupo de la edad y desarrollo similar, aquí ya nos pasamos a el grupo de la edad y desarrollo similar, vamos a encontrar o vamos a observar de que esta persona se tiende a ver mucho más inmaduro en cuanto a las relaciones sociales, puede hacérsele difícil percibir las señales de sus iguales, la comunicación, la conversación, el lenguaje, son mucho más concretos e inmaduros en la persona y es de lo esperado para la edad. Pueden tener dificultades en la regulación de la emoción y el comportamiento de forma apropiada a la edad. Estas dificultades son apreciadas por sus iguales en las situaciones sociales y existe una comprensión limitada del riesgo en situaciones sociales. El juicio social es inmaduro para la edad y el individuo corre el riesgo de ser manipulados por los otros. Estas son algunas de las características o de los aspectos que podríamos llegar a ver en una persona con trastorno eh, de la capacidad intelectual leve. También hablamos del dominio práctico en la cual el individuo puede funcionar de forma apropiada a la edad en cuanto a su parte de cuidado personal. Necesitan ciertas ayudas en las tareas, pero también de la vida cotidiana compleja a comparación de sus iguales. También en la vida adulta, la ayuda implica típicamente la compra, el transporte, la organización doméstica y el cuidado de los niños, la preparación de los alimentos, la gestión bancaria del dinero, las habilidades recreativas que tienden a ser similares a las de las personas de su edad, aunque el juicio en relación al bienestar, la organización del ocio, generalmente va a requerir ayuda por parte de otros. En la vida adulta con frecuencia se observa competitividad en trabajos, pero no destacan habilidades conceptuales.
necesitan ayuda para tomar decisiones en cuanto a cuidado, salud y legal. Para aprender a realizar de manera competente una vocación se requiere habilidad y necesita típicamente ayuda para criar una familia. Entonces, cuando ustedes se pregunten si una persona con estas características puede llegar a tener una familia, sabemos que sí, pero que va a necesitar cierto grado de apoyo en relación a. Sí podría llegar a hacerlo, sí, sí se puede, pero se busca o se desea de que la persona pues tenga mejores capacidades y tenga el apoyo constante de. En cuanto al moderado, ya decimos que durante todo el desarrollo las habilidades del individuo están notablemente retrasadas en comparación a sus iguales. En la parte preescolar vemos la dificultad en la parte del lenguaje, en las habilidades preacadémicas que se desarrollan con mayor lentitud en relación a. También vemos que el niño en edad escolar, el progreso en la lectura, escritura, matemáticas, el tiempo y comprensión del dinero se produce más lentamente y se nota muy reducido en relación a personas que estén en la misma edad o que tengan, entre comillas, las mismas capacidades de la persona. Adicionalmente a esto, encontramos o vemos que está toda la parte de que en adulto el desarrollo de las habilidades académicas está típicamente en un nivel elemental. Esta parte es bien importante porque nos damos cuenta de que la persona que está teniendo esta dificultad, debido a la dificultad, sus capacidades o su nivel de desarrollo se vuelve elemental en la edad adulta. No es de que, ay, no, es que la persona va a llegar y a ser capaz de, no, generalmente esto se mantiene estable en el tiempo, que la persona pues no tenga, digamos así como las características o las capacidades, por eso en el nivel de desarrollo quedamos en el punto elemental para ello. Encontramos que también se necesita ayuda continua para completar tareas conceptuales y de la vida diaria. En el dominio social, el individuo presenta notables diferencias con respecto a sus iguales en cuanto al comportamiento social y comunicativo a lo largo del desarrollo. El lenguaje hablado se usa como instrumento primario para pedir, solicitar o buscar cosas en un momento dado. Finalmente, hablamos o encontramos que en cuanto a todo esto, decimos que las capacidades de relación de vincularte de forma evidente a la familia, a los amigos y los individuos pueden tener amistades satisfactorias a lo largo de la vida y sentimentales, sin embargo, pueden no percibir o interpretar con precisión las señales sociales. En el dominio práctico, pueden responsabilizarse de sus necesidades personales, pero como adulto se necesita un periodo largo de aprendizaje y tiempo para que el individuo sea autónomo en estos campos. También se necesita que la persona le esté recordando qué es lo que tiene que hacer. Entonces, si yo estoy teniendo esta característica, necesitaría que alguien me esté diciendo cuál es el paso a paso para poder cepillarme, para poder vestirme adecuadamente y tener pues mayor claridad en este aspecto. En la parte grave ya hablamos que las habilidades conceptuales están reducidas si el individuo tiene generalmente poca comprensión del lenguaje escrito o conceptos que implican números o cantidades, tiempo, dinero. Los cuidadores pues proporcionan un cuidado notable y ayudan en la resolución de problemas durante la vida. En la parte social ya observamos o encontramos de que el lenguaje hablado está bastante limitado en cuanto al vocabulario y la gramática. El habla del niño puede consistir en palabras sueltas o frases y se puede complementar a medida que va aumentando. Se centra en el aquí y en el ahora y dentro de los acontecimientos cotidianos. No hay como un proceso de, bueno, pensar más allá o qué otra cosa podría llegar a pasar. Sí. Otro punto a considerar acá es que tenemos que mirar o tendríamos que identificar que en el dominio práctico la persona necesita ayuda para todas las actividades de la vida cotidiana, necesita supervisión constante y no puede tomar decisiones responsables
En la vida adulta puede participar en tareas domésticas, ocio o trabajo, pero necesita ayuda constante. Entonces, sí, la persona puede llegar a tener un trabajo siempre y cuando haya una persona o haya alguien que constantemente esté realizando supervisiones respecto a la persona y a sus capacidades o sus habilidades o lo que esté realizando en el momento específico. Entonces, importante tener en cuenta esto. Y en el profundo ya hablamos de que las habilidades conceptuales implicadas están generalmente en el mundo físico más que en los procesos mentales y que el individuo puede utilizar objetos dirigidos a un objetivo para el cuidado de sí mismo, el trabajo o incluso para el ocio de la persona. Se puede haber adquirido alguna habilidad visoespaciales como la concordancia y la clasificación basadas en características físicas. Sin embargo, aquí podemos llegar a ver la existencia de que haya alteraciones motores o sensitivas que puedan impedir el adecuado uso de dichos elementos que previamente pues ya habíamos seleccionado. Acá también vemos que el individuo tiene una comprensión muy limitada de la comunicación simbólica del habla y que adicionalmente a esto también el individuo puede comprender algunas instrucciones o gestos sencillos, expresa su propio deseo y emociones principalmente por comunicación no verbal o simbólica. El individuo disfruta la relación con los miembros bien conocidos de la familia, cuidadores, otros parientes y da inicio o responde a interacciones sociales a través de señales textuales y emocionales. En cuanto al dominio práctico, el individuo depende de otros para todos los aspectos del cuidado físico, salud, seguridad, aunque también puede participar en alguna de estas actividades. Los individuos sin alteraciones físicas graves pueden ayudar en algunas tareas de la vida cotidiana del hogar, como llevar los platos a la mesa, acciones sencillas con objetos que pueden ser la base de la participación en actividades vocacionales, siempre con un nivel de ayuda continua. Y acá también en este punto, ya cuando llegamos a profundo, es donde podemos ver o donde podemos identificar que suele haber o que se suelen presentar más comúnmente los comportamientos inadaptativos. Entonces, importante tener en cuenta eso. Dentro de las causas decimos que los trastornos genéticos, los genes que tienen información de las características que van a heredar durante la concepción, el X frágil, la fenilketonuria, el síndrome de Leishman, los trastornos cromosomáticos como el síndrome de Down, el síndrome de Prader-Willi o incluso el síndrome de Angelman, trastornos ambientales, si la madre come mal durante el embarazo, usa drogas, alcohol o falta de la atención sanitaria en el momento específico del proceso del desarrollo, pues todo esto puede afectar significativamente pues ese bebé que viene en camino. La falta de estimulación física y sensorial y la parte biológica y orgánica. Antes enfermedades como el sarampión, la rubiola, el consumo de toxinas y ciertos medicamentos durante infecciones de la madre, mucha presión en la cabeza del bebé y asfixia. Después, golpes en la cabeza o incluso la meningitis puede ser uno de los factores que puede llevar a que la persona presente este trastorno. Entonces, ya vimos la característica o la diferencia entre el trastorno de la discapacidad intelectual, de la capacidad intelectual y de qué depende los diferentes grados. Como vimos, efectivamente, vamos a depender casi que por completo del CI. El CI es el que nos va a decir o es el que nos va como a orientar un poco en relación a la persona y a las características diagnósticas de él. El CI es el que va a decir, ok, posiblemente esta persona tenga este trastorno en concreto o esta persona no tenga pues ningún tipo de trastorno relacionado o asociado a.
pero el CI es el que nos da todas esas ideas relacionadas o asociadas. También él es el que va a decir, pues, cuál es el nivel de afectación de la persona. Ya sabemos con qué trastornos se asocian. Para la intervención educativa en una persona con este trastorno, hay que centrarnos en varios aspectos. Primero, el apoyo personal, ¿sí? Las medidas extraordinarias e incluso acá hablamos de las adaptaciones curriculares, flexibilización y la atención individualizada. Son algunos de los aspectos que deberíamos tener en cuenta o que tendríamos que incluir si una persona está intentando, si una persona presenta este tipo de trastornos. Intervención educativa en el profesorado, entonces en la parte educativa tendríamos que mirar toda adaptar la metodología, los materiales. También tendríamos que hablar de, para pues las necesidades del alumnado, llevar a cabo un agrupamiento flexible teniendo en cuenta las características y lo que se pueda llegar a evidenciar o se pueda llegar a repetir entre los niños que podamos llegar a estar teniendo con este tipo de dificultades. Proponer a los niños con discapacidad intelectual actividades similares a las de sus compañeros, no simplemente, no, usted tiene una discapacidad intelectual y aislémoslo, ignorémoslo, no vamos a hacer la actividad, sino vamos a hacer la actividad, pero con adaptaciones, con algunas modificaciones para favorecer pues todo este proceso. ¿Como cuáles? Otorgar más tiempo para llevar a cabo las actividades o las tareas que vayamos a realizar, hacer simplificaciones en el contenido y su presentación. Claramente yo no le voy a plantear todo de pronto de manera compleja, sino que voy a tratar de presentarlo de una manera mucho más sencilla, de acuerdo pues a lo que la misma persona me va comunicando o me va expresando. Dar explicaciones del paso a paso, prestar ayuda y guía en todo este proceso y disminuir el número de tareas exigidas. Si yo sé que el niño tiene dificultades, pues yo no le voy a pedir que haga las mismas tareas que hacen los compañeros, sino que le voy a pedir un poquito menos, considerando o teniendo en cuenta pues estas dificultades en la persona. Crear una ruta. Crear una rutina de trabajo en la que el equipo de estudiantes tengan independencia y entrenen la autodeterminación, ¿sí? El objetivo aquí no es hacerle o garantizarle todo a la persona, sino poco a poco también ir promoviendo estrategias, ir promoviendo alternativas en los que la persona pues pueda ser un poco más independiente en relación a. Hablamos de dedicar más tiempo a determinados objetivos o contenidos para todos los estudiantes. Y adicionalmente a esto también, la parte de la comunicación, la lectoescritura, la psicomotricidad, habilidades para la utilización de números, operaciones básicas y establecer relaciones interpersonales. Establecer en casos excepcionales adaptaciones curriculares significativas, como eliminar contenidos y los objetivos que no se consideren esenciales o primordiales para pues su día a día. Recuerden que dependiendo del grado, también vamos a determinar o vamos a establecer qué sería lo más objetivo o lo más adecuado de presentarle a una persona pues con este tipo de diagnóstico. Adicionalmente, vamos a trabajar la parte de modificar los criterios de evaluación, ¿sí? Seleccionar y elaborar y adaptar el material didáctico, facilitar la asimilación de los contenidos, realizar programas individualizados de intervención educativa como parte de estas habilidades a tener en cuenta. Esto ya es un proceso claramente mucho más marcado en el que tendríamos que hacer las habilidades y promover mucho todo lo relacionado al estilo de vida, ¿sí? A cómo yo promuevo y muestro mayor independencia para la persona o para las personas que tengan pues estas características.
se confunde con grado 3 de autismo. Se puede decir que autismo más. Sí se confunde bastante, pero recuerda que en el autismo una de las características también son los comportamientos restringidos y repetitivos o asociados pues a algo que se pueda ver mucho más comúnmente. Entonces, esa parte es importante o es significativa porque en el autismo observamos muchas estereotipias en relación a lo que nosotros observaríamos, pues sí, observaríamos en una persona que no tenga autismo, sino un trastorno de la capacidad intelectual. Y pues toda la parte del área comunicativa. Chicos, preguntas o dudas relacionadas. Si esto ocurre, ¿dónde debo matricular? En escuela para autismo o educación. Eh, si tendríamos un trastorno de la capacidad intelectual, tendríamos que trabajar en una escuela para esto. Si estamos hablando de un autismo grado 3, sería importante que estuviera en una escuela así, donde sería adaptada de acuerdo a las necesidades y características, pero pues si no existe esto, por lo menos que sea lo suficientemente fuerte, lo suficientemente significativo para que la persona pues pueda aprender algunos aspectos básicos relacionados. Entonces, ahí sí ya depende del lugar en el que usted pueda o logre matricular a la persona, porque pues va a depender mucho más de eso. Ah, bueno, hay algo importante, gracias por decirme. Hasta grado 2, chicos, nosotros esperamos que el niño o que la persona se mantenga dentro de una escuela regular hasta grado 2. Ya a partir de grado 3, en la mayoría de casos, ya nos vamos a escuela de educación especial. ¿Por qué? Porque las dificultades o las características de la persona ya no serían tan compatibles con una escuela de educación y por más adaptaciones que se harían, pues ya las necesidades de la persona serían un poco más demandantes en relación a la que se le podría dar dentro de una escuela regular, a pesar de las adaptaciones. Entonces, importante tener en cuenta también es esto. Eh, de preferencia que trabajen o que manejen el aspecto del autismo y de no ser así que por lo menos entonces manejen o trabajen con personas con trastorno de la capacidad intelectual en grado profundo o pues en grado severo. Y la educación o toda esta parte académica, digamos que no estaría enfocada tanto a, es que necesitamos obtener las mejores notas, es que debemos hacer todo de, sino que estaría más enfocado hacia el ámbito de, bueno, de qué manera yo puedo lograr o yo puedo generar cambios significativos en la persona, de qué manera yo puedo hacer o yo puedo eh, causar como una mejor respuesta. Entonces, y todo esto desde el punto de vista o intentando que la persona se pueda incluir más a la cotidianidad y dentro de esta cotidianidad también al día a día de los demás. Entonces, ese es otro aspecto, otra característica que deberíamos mirar o observar si la persona pues se puede adaptar fácilmente o si presenta muchas dificultades en su proceso de adaptación.
Bueno, entonces ahora vamos a ver los trastornos de la comunicación. Cuando hablamos de los trastornos de la comunicación, aquí agrupamos el conjunto de problemas que interfieren en la comunicación de la persona y adicionalmente a esto que interfieren en la comunicación de la persona, también se habla de que verbal a causa del desarrollo ineficiente de cualquier mecanismo implicado en el lenguaje, sin olvidar que la repercusión no se limita simplemente al intercambio de información, sino también en el aprendizaje, razonamiento, interacción social, emociones y calidad de vida. ¿Se acuerdan ustedes cuando yo les hablaba a ustedes de autismo y les comentaba o les decía que uno de los factores principales por los que las personas en grado 3 suelen manifestar o suelen expresar mucha más molestia que las personas que no están en este grado es el hecho de no poder expresarse adecuadamente, el hecho de no poder expresar toda esa emocionalidad que pueden o que pudieran llegar a estar teniendo en un momento dado? Bueno, efectivamente, esa es la característica por la cual podríamos llegar a encontrar una persona con este tipo de trastorno y con mayores dificultades. Para comprender esto tenemos que conocer los conceptos claves dentro del lenguaje. Primero hablamos de la semántica. Cuando hablamos de la semántica conocemos y comprendemos que es todo lo relacionado a el vocabulario y los conceptos que se representan por medio de palabras. Decimos que durante el primer año de vida la persona empieza a comprender que el lenguaje es el medio fundamental de comunicación, empieza a decir como, ok, yo ya sé que para tratar de comunicarme o para tratar de hablar con otra persona tengo que usar esto. Después decimos que a los 2 años el niño empieza a crecer exponencialmente toda la parte del lenguaje, lo cual es importante porque al crecer exponencialmente la parte del lenguaje, poquito a poco nos vamos acercando más a la comunicación verbal que usted y yo podemos tener dentro de nuestra cotidianidad. De los 3 a los 5 empieza el vocabulario a emplearse muchas veces de forma incorrecta, pero pues de acuerdo a las limitadas capacidades que la persona ahora esté presentando o esté teniendo dentro de su repertorio. Finalmente hablamos de que a partir de los 6 años, el niño comprende el significado de las palabras, sabe las definiciones de múltiples vocabularios, incluso puede establecer las diferencias entre aquellos que suenan parecidos. Entonces, esto es otra característica específica o primordial dentro de el poder darnos cuenta o el poder mirar cómo está la semántica. Después llegamos a la parte de la síntesis de gramática, en la cual vemos la síntesis y la forma de las oraciones. Esto ya está regulado y esto depende de cada vocabulario, de cada país y demás, porque aquí ya nosotros, de cada idioma, perdón, porque aquí ya nosotros empezamos a conocer cuáles son las reglas de mi idioma para poder formar oraciones. ¿Cuáles son esas reglas que tengo que tener en cuenta o que tengo que empezar a mirar para poder lograr generar pues un proceso comunicativo? También vemos que aquí vemos la gramática, el tiempo, voz pasiva, voz activa, entre otros, que van a contribuir a que sea mucho más sencillo de comunicarnos. A partir de los 2 años se pueden formar oraciones simples. Recuerden que cuando les hablaba del lenguaje aumentativo, hablábamos de que estas oraciones iniciales eran de 2 términos. Entonces, quiero y lo que quería. O mío, ¿por qué? Porque es la forma inicial en la que yo puedo empezar toda esta parte comunicativa y me puedo empezar a hablar de una manera pues más adecuada con las personas que están conmigo. En la pragmática, comenzamos primero a saludar o a solicitar cosas, después ya nos empezamos a dar cuenta de alternar el uso del lenguaje, de manera que hablemos con cada persona dependiendo de quién es ella. Esto ya es cómo adapto yo el lenguaje de acuerdo a.
En el tercero esperamos que otra persona deje de hablar para comenzar nosotros. Mantener un tópico de discusión de 1 a 2 años, tomar turnos para hablar, comprender las intenciones del mensaje recibido. Y ahora empezamos a hablar para contestar preguntas. A partir de los 6 años, ya nosotros podemos empezar a tener o a generar eh, la parte de sostener conversaciones. Yo ya empiezo a comunicarme con las otras personas y a través de esas comunicaciones, pues la parte fonológica, encontramos u observamos que hay reglas en la estructura y en la secuencia de los sonidos de nuestro idioma. También hablamos de que va desde el nacimiento hasta el primer año de vida en el que se balbucea y se hacen sonidos semejantes al idioma. Y del primero hasta los 2 años se pronuncian algunas palabras, se extiende aproximadamente hasta los 6 años de vida. Entonces, estos son los parámetros o lo que se esperaría que nosotros fuéramos adquiriendo de acuerdo a las edades. De 1 a 6 meses, eh, miraríamos que estamos teniendo gorgojeos en respuesta a las voces. De los 5 a los 8 hablamos de balbuceos, de los 8 a los 10, imitación de sonidos de mamá o papá, pero sin significado. De los 12 a los 16, papá y mamá con un significado, ya el niño empieza a imitar palabras de 2 o 3 sílabas. El vocabulario se limita de 4 a 7 palabras intercaladas con jerga. De los 16 a los 18 meses, el vocabulario de unas 10 palabras empieza a incluir ecolalias y ampliaciones de la jerga. También de los 9 a los 21 hablamos de que el vocabulario depende más o menos de unas 20 palabras. De los 21 a los 24 el vocabulario es más de 40 palabras, frases de más de 50 palabras, frases de 2 palabras, disminuye la jerga y más de la mitad de emisiones verbales es comprendida por extraños. De los 2 a los 3, el vocabulario llega a 400, por eso hablamos del estallido de la parte verbal, hablamos de que llega a 400 frases de 2 o 3 palabras y se empieza a usar los pronombres disminuyendo las ecolalias. De los 3 a los 4, hablamos que el uso de verbos dice su nombre, apellido y la mayor parte de su lenguaje es comprendido por adultos. Frases de 3 a 5 palabras y de 4 a 5 años, de 6 a 8 palabras por frase, nombra colores y cuenta hasta 10. Son los hitos que se esperaría que fuéramos desarrollando, pues considerando, teniendo en cuenta las características. Vamos a ver esta parte del lenguaje. Las dudas relacionadas de cómo se dan estos hitos o de la forma en la que vamos pasando, igual recuerden que como decían anteriormente, se dice que durante este primer año de vida es como el periodo crítico en el cual ese lenguaje se desarrolla o se potencializa mucho más en relación a lo que se podría haber dado, lo que se podría haber generado de tener o de no tener el apoyo eh, suficiente en este punto específico. Bueno, entonces vamos a dejarlo aquí por ahora. Vamos a ir a un tracecito y ya continuamos con la que veamos o lo que identifiquemos en esta parte. Arranjen 100%. Bueno, cuando hablamos de los trastornos del lenguaje, tenemos en cuenta que son dificultades persistentes en la adquisición y uso del lenguaje en todas sus modalidades. Chicos, aquí la parte importante es que sea solo hablado, solo escrito,
en todas las modalidades que el lenguaje pues tiene o presenta. Aquí encontramos entonces de que estas dificultades son debido a deficiencias de la comprensión o producción que incluye vocabulario reducido de la conocimiento de las palabras. Puede ser que yo sepa, cuál es la palabra que necesito o que requiero en un momento dado, pero como yo no quiero hablar, como yo no quiero mm, verbalizar esta palabra en este momento, entonces allí es donde empiezo a presentar esta dificultad, porque no soy capaz de expresarme verbalmente de manera adecuada por pues, a lo que se esperaría para mi edad y para mis características específicas. Recordemos que esto también depende de nuestra eh, capacidad o de nuestras habilidades adaptativas que tengamos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que vamos aprendiendo, de acuerdo al proceso de, mm, ¿cómo se diría esto? De alfabetización, pues también podemos tener un vocabulario mucho más extenso o mucho más corto, dependiendo de estas características específicas. Adicionalmente a eso, hablamos de que la estructura gramatical se puede llegar a considerar bastante limitada en la persona. Entonces, cuando hablamos de que la estructura gramatical en la persona se encuentra bastante limitada, decimos de que aquí en este punto eh, la persona ya presenta unas dificultades en cuanto a situar las palabras, las terminaciones, al juntar palabras para formar bases o reglas tomando por referencia pues todo esto que se supone que nosotros aprendemos a lo largo de un deterioro en el discurso. Entonces, cuando observamos o cuando apreciamos deterioros en los discursos de la persona, capacidad de usar el vocabulario y conectar las frases con una explicación para describir un tema o una serie de sucesos en concreto. Capacidades de lenguaje que están notablemente desde un punto de vista cuantificable por debajo de lo esperado para la edad, lo que produce limitaciones funcionales en la comunicación eficaz, en la participación social, en los logros académicos, en el desempeño laboral y en la forma individual o en cualquiera de estas combinaciones de persona. El inicio se produce, de los síntomas se producen en las primeras fases del periodo del desarrollo y las dificultades no se pueden atribuir a un deterioro auditivo o sensorial de otro. Entonces, aquí cuando decimos que no se puede atribuir a un deterioro auditivo o sensorial de otro tipo, pues entendemos y comprendemos de que no es dado por una falencia en esta área o que está algo que ocurra en este momento específico pueda llegar a afectar ese discurso, una afectación neurológica o una discapacidad intelectual o un trastorno de la capacidad intelectual también puede ser algunas de las características por las cuales se puede llegar a dar alteraciones, pero si tenemos esto, claramente no vamos a adicionar trastorno del lenguaje porque dentro del trastorno de la capacidad intelectual, digamos que se difiere o se entiende que la persona va a tener problemas en todo el proceso comunicativo. Acá tenemos los diferentes tipos de trastornos o limitaciones en el lenguaje. Entonces tenemos la afasia cuando la dificultad es para la producción del lenguaje, la dislalia cuando la dificultad es en la articulación del lenguaje y la disfemia cuando la dificultad es en la fluidez del lenguaje. Entonces, estas son las diferentes características
que debemos tener en cuenta para poder comprender los diferentes trastornos. Ah, bueno, y el pragmático, que era uno de los que yo les decía que puede llegar a estar bastante afectado. Este se relaciona o se asocia principalmente a la parte de este lenguaje eh, en relación al contexto social. ¿Cómo hacer el contexto social? Resulta que nosotros también tenemos que adaptar nuestro lenguaje de acuerdo al contexto social en el que nos encontramos, a las personas con las que estamos interactuando en este momento. Entonces, este lenguaje va a tener o va a tomar por referencia esas características. Si yo lo sé adaptar, si yo no lo sé adaptar, de acuerdo pues al entorno. Entonces vamos a mirar precisamente los trastornos del lenguaje. Entre las causas sabemos que esos trastornos de la comunicación pueden ser del desarrollo o adquiridos. Los problemas biológicos como anormalidades del desarrollo del cerebro, exposición a toxinas e incluso como el plomo, el factor genético es considerado una de las causas contribuyentes a que se dé o a que se genere este trastorno del lenguaje. También miramos que todo esto puede llegarse, dependiendo de, a considerar una causa contribuyente. Pero pues esto depende directamente de la persona, de las personas que estemos mirando. Para ello, pues se trabajaría la terapia del habla y el lenguaje, que es una intervención de, con el objetivo de mejorar la calidad del niño para comprender y expresarse en cuanto al lenguaje. En la psicoterapia encontramos o determinamos qué ocurre cuando el niño o la persona tiene problemas, la persona que está teniendo dificultades en la parte verbal tiene problemas emocionales a partir de las dificultades del lenguaje. Claramente, si tenemos una persona que no alcanza, que no cumple con todas las capacidades, esta persona puede llegar a tener muchos problemas significativos. Y si estos problemas significativos no se mejoran a lo largo de, pues uno de los aspectos que vamos a ver es que van a requerir psicoterapia. ¿Por qué? Sabemos que hay diferentes factores como el bullying, como el matoneo, que afectan a la persona que está pasando por estas etapas. Ok, vamos a mirar algo importante. Entonces, acuérdense que yo les decía que el principio sobre el cual se sustentaba el autismo o la terapia ABA para estos trastornos era la conducta, el conductismo, y cómo en el conductismo empezamos a centrarnos en que la conducta era medida o era dada por acciones observables y medibles. ¿Recuerdan? ¿Qué era lo que tendríamos en cuenta? La adquisición de la fascia como resultado de una cirugía en un adulto es reversible, dependiendo si hay una alteración o simplemente es un daño que se pueda mejorar mediante estimulación. Entonces, en la terapia ABA nos vamos a centrar en el conductismo y vamos a mirar de qué el comportamiento como conductas. Como conductas que
acciones observables y medibles. Algo que podamos ver, que podamos identificar fácilmente. No es como de que, uy, no, es que ya me siento más feliz. Ok, ¿y yo cómo sé que usted se siente más feliz en este momento? ¿Qué me llevaría o qué podría yo usar para medir eso? ¿Sí? Tenemos que hablar de las tres dimensiones de la conducta que vamos a usar de ahora en adelante. Cuando hablamos de las tres dimensiones de la conducta, la primera dimensión de la conducta es la duración, ¿sí? ¿Cuánto tiempo dura el comportamiento? Este es uno de los primeros puntos que vamos a tener en cuenta y es cuánto tiempo va a durar este comportamiento. Si dura 5 o 10 minutos, si dura en 10 minutos, horas o segundos, dependiendo de la frecuencia. Durante un día, ¿cuántas veces ocurre? Durante una semana, ¿cuántas veces ocurre? La intensidad. En la intensidad no vamos a hablar de grave, de fuerte, de... No, vamos a hablar de describir específicamente la conducta específica de la persona. Aquí necesitamos saber y conocer cuál es la conducta específica. Por ejemplo, voy a escribir una conducta problema. El niño se tira al piso. Esa es la conducta. Duración, 20 a 30 minutos, más o menos. Frecuencia, 3 veces al día. Y la intensidad, hablamos de que en la intensidad también se tira al piso, empieza a gritar, empieza a buscar estrategias para golpearse o para golpear a las demás personas. Entonces, eso hablaría de la intensidad de la conducta. En la intensidad de la conducta, nuestro objetivo es describir lo más detallado posible la conducta específica. ¿Listo? Entonces, ya saben, duración, tiempo, minutos, segundos. Frecuencia, veces del día, veces de la semana, veces de. Y la intensidad, simplemente describir lo más detallado posible la conducta. Teniendo en cuenta estas tres dimensiones, ¿ustedes para qué consideran o por qué creen que es importante o indispensable estas dimensiones dentro de el proceso de ABA? ¿Para qué sería necesario describir esto de esta manera? A ver, para identificar patrones, para la corrección. Sí, muy bien. Para poder entender yo la conducta específicamente. Chicos, uno de los problemas que tenemos es que nosotros decimos, no, pero es que el niño es muy problemático, es que el niño o la niña es muy caótica. Ajá, sí. Pero cuando yo le pregunto a usted, ¿y qué hace? Muchas veces las personas se quedan como, ¿sí? Y si necesitan saber cómo va el proceso de evolución y todo esto a lo largo de, las personas también a veces se quedan como, entonces, es importante conocer y entender todo esto para que a partir de ello nosotros podamos hacer un programa mucho más adecuado y teniendo como referencia pues toda esta información. Direccionar la conducta para modificar esa conducta, exactamente. Si yo la conozco, si yo la describo de manera amplia, yo ya sé que si el hecho de que el niño se tira al piso y de vueltas en este momento, pero ya no intente buscar pegarle a los demás, pues es un avance, ¿sí? Es un avance que el niño está teniendo. Diría a las personas, no es mucho, sí, no es mucho, pero es un avance. El objetivo es enseñar al niño o a la persona con la que estemos trabajando las habilidades para facilitar su desarrollo y ayudarlo a adquirir un alto grado de independencia y calidad de vida. Ok, tenemos dificultades, sí, pero la característica aquí es tratar de enseñar habilidades que nos ayuden a facilitar ese desarrollo, haciendo que la persona sea mucho más independiente y que tenga pues una mejor calidad de vida considerando o equiparando pues toda esta información. En esta parte vamos a mirar que tenemos un circuito o el circuito llamado circuito ABA. Este circuito ABA son las estrategias que tenemos que tener en cuenta a la hora de mirar o a la hora de abordar
las dificultades que se puedan llegar a estar presentando. ¿Por qué es importante este circuito ABA? Porque tenemos conceptos que van a ser parte de, ¿sí? Porque estos conceptos nos ayudan a comprender o a entender de manera general cómo está la persona, qué características está teniendo y si ha tenido pues algún grado de afectación. Entonces, primero que nada la imitación, ¿sí? Si la persona es capaz o no de imitar, si está presentando alguna dificultad para imitar a las otras personas. Si nosotros hablamos de la lingüística, entonces, ¿qué puede haber afectado aquí en la parte lingüística? En las habilidades motoras finas o gruesas, si hay algo afectado, ¿se acuerdan cuando les hablaba de las dispraxias? Entonces, si adicional a las dispraxias también estoy teniendo algún tipo de dificultad en estas habilidades motoras. Si tengo dificultades en la parte social y si estoy teniendo dificultades en la parte académica. Todo esto es una valoración, si se dan cuenta, bastante integral, considerando o teniendo en cuenta las características que más pueden llegar a afectar o que más pueden llegar a influir a la persona. Entonces, este circuito ABA nos permite conocer o entender cómo está la persona a la hora de ingresar. Cuando un adolescente habla, pero no muy bien, podríamos hablar de un trastorno del lenguaje, tal vez un retraso en la parte de adquisición del lenguaje o pues alguna dificultad de algún trastorno eh, dice específico, pero yo creería más que tendría que ver con algo relacionado al lenguaje, algún tipo de retraso o a la falta de adquisición de habilidades, porque pues también puede darse el caso de que el adolescente no haya podido adquirir las habilidades por completo. Entonces, a partir de ahora vamos a trabajar en un nombre de contingencias conductuales. ¿Cuáles son las contingencias conductuales, chicos? De hecho, en el libro les tengo un libro bastante bueno respecto a esto en el material, porque hablamos de las contingencias conductuales. Primero hablamos del antecedente. ¿Qué ocurre antes de que se dé la conducta? ¿Qué es lo que está pasando o qué es lo que está causando de que esta conducta no se dé de la misma manera? ¿Cuál es el antecedente de? ¿Cuál es la conducta? Entonces aquí miramos o aquí identificamos cuál es la definición de la conducta específica que la persona esté teniendo. Las consecuencias. Entonces, a partir de las consecuencias a nosotros nos permite decir si esta conducta se va a aumentar, si esta conducta se va a mantener a lo largo del tiempo o si por el contrario esta conducta se va a eliminar. Entonces, la contingencia conductual son esos tres aspectos que nos van a ayudar a nosotros a darnos una idea o a entender de qué manera la persona pues está respondiendo ante las dificultades y cuál es la justificación de la conducta. Entonces necesitamos tener en cuenta estos tres aspectos. Recuerden, antecedentes, ¿qué pasa antes de la conducta? Conducta, la conducta descrita de la manera que hablamos anteriormente, considerando las 4 dimensiones, y las consecuencias, qué aspectos o qué está haciendo de que esta conducta se pueda aumentar o pueda llegar a disminuirse. Generalmente cuando tenemos un problema, vemos son conductas que a pesar de que de pronto esto no me guste, está haciendo de que esto se mantenga en el tiempo. Ejemplo, soy mamá y me molesta que el niño cuando vayamos al centro comercial siempre me pida un dulce. Ah, pero siempre que vamos al centro comercial y me pide un dulce, pues yo se lo doy. ¿Él va a dejar de hacer esto? ¿O por el contrario va a seguir realizando esta opción? ¿Por qué? Porque efectivamente es parte de. Entonces, por eso es importante tener en cuenta la contingencia conductual. Miramos o entendemos que hay diferentes tipos de contingencia. Hablamos de la contingencia negativa, ¿sí? Cuando la respuesta que yo tengo es negativa, es algo que claramente no me gusta, no me agrada, no me resulta agradable o cómodo para. Y la contingencia positiva. Cuando hablamos de la contingencia positiva,
yo hablo de que en este momento estoy teniendo ciertas dificultades relacionadas con. Entonces, siempre que yo hago la conducta, siempre doy una respuesta positiva, algo que vaya a aumentar dicha conducta. Mientras que en la negativa, siempre que se realice esta conducta, van a dar algo negativo que haga que la conducta poco a poco se vaya extinguiendo, se vaya eliminando. Y la cero es una de las más complicadas porque de hecho la cero es la razón por la cual seguimos teniendo problemas hoy en día en la parte conductual. ¿Por qué? Porque en la cero no es predecible. La persona no puede predecir, la persona no puede identificar cuál va a ser la respuesta de las otras personas ante el estímulo en concreto. Entonces, en la contingencia cero, al no ser predecible, hacen de que la persona siga realizando y queriendo ejecutar dicha conducta. ¿Por qué queremos o por qué la contingencia cero hace de que esta conducta se mantenga? Porque constantemente tienen a la persona expectante y la persona no sabe cuál va a ser la respuesta que va a recibir en ese momento concreto. Entonces, es importante nosotros trabajar contingencias positivas o negativas de acuerdo a lo que queramos. Pero la cero, al no ser predecible, nos va a hacer, nos va a dar alguna dificultad significativa. Después nos vamos, eh, a mirar 5 aspectos importantes, 5 pilares que vamos a tener en cuenta. Entonces, primero, la interacción positiva. Nosotros, para mantener la motivación de la persona, tenemos que trabajar de acuerdo a gustos e intereses específicos. No podemos simplemente basarme en lo que yo creo, en lo que a mí me parece, sino en lo que yo estoy identificando y estableciendo en la persona para poder utilizar sus motivaciones dentro de. Emplear la motivación, nuestro punto siempre va a ser tratar de mantener la motivación de las personas, entonces que las personas se sientan mucho más motivadas a la hora de promover el éxito, que es la adquisición de conductas o habilidades dependiendo de implementar la participación de las personas que estén incluidas dentro del proceso de, entonces aquí, pues entre más personas del entorno de la persona que queremos trabajar estén incluidos, pues mucho más sencillo va a ser. Y siempre trabajamos desde un lenguaje positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que nos evitamos decir, ah, es que ustedes no son capaces, es que ustedes no tienen la capacidad, es que mire que usted, sí, centrarnos solo en las falencias y empezar a mirar pues, otros aspectos que nos puedan llegar a resultar mucho más adecuados. Eh, bueno, me comenta, ¿qué diferencia existe entre el diseño ABA y el diseño ABAP? El diseño ABA, ¿sí? Incluye el diseño ABAP dentro de sí. Recuerden que el diseño ABAP hablamos de la línea base, de la intervención, del retiro de la intervención y la reintroducción de la intervención. Puede llegarse a dar el caso, sí puede llegarse a dar el caso en el que implementemos estas dos estrategias para tratar o para intentar conseguir que la persona pues mejore todas estas conductas. Entonces el diseño ABAT no es aparte, no es separado de, simplemente se ve como la técnica de observación y de implementación, si se tienen que generar cambios o no dentro del proceso. En las etapas de la terapia, entonces en la etapa inicial yo tengo que conocer e identificar cuáles son los gustos e intereses específicos de la persona, qué es esto que le apasiona, que le gusta, que para ella sería como sus reforzadores. Tengo que conocer cuáles son las falencias, las dificultades que se puedan llegar a estar presentando.
y pues quién me puede ayudar, qué situaciones del entorno están manteniendo o qué situaciones del entorno podían ayudar a disminuir pues este tipo de conductas. Entonces, en esta etapa inicial yo no solo miro a la persona, sino que observo todo su entorno, trato de comprender e identificar qué me puede servir y a partir de ello empiezo a crear el programa de intervención. ¿De programa de intervención para quién? Para la persona considerando o teniendo en cuenta esta información previa, preliminar. En la etapa media ya nosotros nos vamos a mirar o a identificar que la persona necesita o que la persona va a requerir todo esto de, bueno, sí o no sirvió lo que yo había planteado, los reforzadores que usted me sirvieron, no me sirvieron y de qué manera pues puedo generar un cambio. En esta etapa también se enseñan los procesos mucho más complejos. Entonces, acá hablamos de toda la parte emocional, de toda la parte afectiva de la persona y de cómo pues esto se puede mejorar o potencializar a lo largo de la intervención. Aquí pues vamos haciendo adaptaciones de acuerdo a las necesidades específicas que vayamos delimitando o estableciendo. Y en la etapa avanzada es cuando ya se generaliza lo que nosotros llevábamos inicialmente a los diferentes contextos o a los diferentes entornos en los que la persona se encuentra, dándonos como herramienta o presentándonos así mayor como aplicabilidad de la intervención, ¿sí? Al nosotros usarla o implementarla en diferentes entornos, ya nosotros hacemos o generamos de que esta conducta se pueda lograr en diferentes ámbitos y que no requieran todo el tiempo de que esté el profesional en psicología o la profesional en psicología, sino que simplemente la persona poquito a poco pues va logrando implementar dichas estrategias. Entonces, en la etapa general, final, ya hablamos de la generalización en la etapa avanzada. ¿Dudas, preguntas de esto, chicos? ¿Y qué podemos hacer para mejorar la conducta del lenguaje en estos adolescentes desde el ámbito educativo? Desde el ámbito educativo tendríamos que identificar cuál es la falencia si es de articulación, de, de fluidez o si es algo más de tipo pragmático. Con base a esa identificación, pues usted tendría que implementar estrategias de acuerdo pues a lo que haya identificado y a lo que haya establecido previamente. ¿Cómo adaptar un circuito ABA cuando trabajamos una conducta que no son reversibles? Ejemplo, adquisición del lenguaje. Vamos a fomentar o vamos a buscar el incremento de lenguaje. Vamos a fomentar la comunicación aumentativa. Recuerden ustedes que yo les hablaba a ustedes de la comunicación aumentativa. Yo puedo incrementar el lenguaje si está, o si no está, o tenemos muchas falencias, puedo trabajar la comunicación aumentativa, la instauración de un método de comunicación aumentativa con el fin de lograr que esta persona se pueda comunicar más fácilmente. Entonces, ya entendemos esa parte. Listo, entonces vamos a ver una última partecita relacionada con la información inicial de esta terapia y para mañana vamos a ver la parte de cómo vamos a empezar a usar a partir de lo que estamos viendo o de lo que estamos empleando. Comprendemos lo que vimos, como les decía, efectivamente se puede instaurar a los diferentes trastornos y de acuerdo a las necesidades y a las adaptaciones específicas, ya que el proceso de individualización es el que ayuda a que esto sea mucho más fácil de aplicar. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos. Que tengan un excelente descanso. Nos vemos el día de mañana. Feliz noche.